Hola, somos estudiantes de maestría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. En esta ocasión queremos ampliarles el tema de riesgo de liquidez. Nuestro equipo está conformado por Mildred Hernández, Odilia Morán, José Carlos Soto, Jenner Odonis, David Mazarías. Iniciemos con ¿qué es el riesgo de liquidez? Pues este mide la capacidad que tiene una empresa de afrontar sus deudas a corto plazo, lo que dependerá de los activos líquidos de los que disponga la entidad. Cuando hablamos de deudas a corto plazo, nos referimos a todas aquellas que deben pagarse en términos de un año, ¿verdad? Y con respecto a la liquidez, es la capacidad que tiene un activo de transformarse fácilmente en efectivo. Riesgo inherente. Este es el riesgo que puede existir de manera intrínseca en todas las actividades de la empresa. Puede generarse por factores ya sean internos o externos y puede afectar la rentabilidad y el capital de las empresas. Este riesgo pues no puede ser eliminado, pero su identificación pues debe de contemplarse en todos los planes de gestión de las compañías. Para poner un ejemplo de ello, podemos decir que en el transporte, por ejemplo, el riesgo inherente puede ser los accidentes. En la minería pueden ser los derrumbes. Y en las auditorías de estados financieros pueden ser los errores en los saldos de las cuentas contables. Indicadores de liquidez. Existen indicadores de liquidez que muestran la medida en la que los activos corrientes de una entidad en diversas formas pueden cubrir las obligaciones a corto plazo. Acá les tengo unos ejemplos de indicadores de liquidez, donde el primero es ratio de liquidez o razón circulante, que se determina dividiendo el activo corriente contra el pasivo corriente. Este ratio de liquidez nos indica cuántos quetzales tiene la empresa en bienes de derechos del activo contra cada quetzal que tiene de deuda a corto plazo. El test del ácido se determina del activo corriente menos los inventarios dividido el pasivo corriente. Cuando el resultado del test del ácido es menor que 1, significa que el pasivo circulante es excesivo y que la empresa debiera vender pronto una parte de sus inventarios. Con respecto al ratio de caja, se determina caja más los títulos de inversión dividido el pasivo corriente. Este ratio va a ser muy importante a la hora de poder encontrar el origen de los problemas financieros de una empresa, ¿verdad? Y si se dan cuenta, todos los datos que se utilizaron para poder hacer estos indicadores de liquidez provienen del balance, ¿verdad? De la situación financiera y concretamente del activo corriente y del pasivo corriente, ¿verdad? O sea, las dos partes más líquidas del balance. Ahora hablaremos acerca de la volatilidad de flujos de caja. ¿Pero qué es la volatilidad? Este es un indicador que se toma como referencia para conocer el riesgo asociado a un activo, como lo pueden ser una acción, un bono o simplemente una moneda. Este indicador se calcula analizando lo que es la desviación típica o estándar en los precios de los activos durante un determinado periodo de tiempo. Ese tiempo puede ser un año, puede ser el tiempo estipulado que vaya a requerir el inversor. ¿Para qué? Para saber qué tanto riesgo se corre al invertir en este activo. Ahora bien, en el mundo de las finanzas es indispensable conocer el significado de la volatilidad, ya que lo volátil que sea un activo siempre va a depender de la decisión de comprarlo, venderlo o bien mantenerlo dentro de la cartera de inversiones. El indicador de volatilidad puede ser positivo o bien negativo y puede servir de guía para conocer los riesgos y los beneficios de una inversión. Ahora corresponde hablar un poco acerca de lo que es la concentración de activos líquidos. Para ello vamos a recordar lo que es activos líquidos. En el mundo de inversiones, cuando se habla de activos líquidos, nos vamos a referir a aquel que se puede convertir de una manera rápida y fácilmente en dinero en efectivo. Y eso también se puede vender al valor del mercado. Es por ello que estos activos financieros pueden considerarse sustitutivos o bien un equivalente al dinero en efectivo. Otro concepto que les puedo mencionar es aquel que se puede transformar rápidamente en dinero sin pérdida de valor. Mientras más rápido se puede convertir un activo en dinero,
Se dice que es más líquido o que tiene mayor grado de liquidez. Un ejemplo claro es que el dinero es el activo más líquido de todos los activos. Posterior a hablar acerca de los activos líquidos, ahora corresponde hablar un poco acerca de la concentración en el financiamiento a corto plazo. Este tipo de financiamiento se refiere a aquel que el pago de la deuda se establece en un periodo igual o menor a un año. Las empresas lo utilizan principalmente para obtener liquidez para solventar problemas relacionados directamente a los ingresos. En este tipo de financiamiento a corto plazo existen algunas ventajas y también algunas desventajas. ¿Cuáles son esas ventajas que vamos a tener en este caso? Una de ellas es que en algunos de los créditos comerciales a corto plazo, los proveedores no colocan o no se pacta una tasa de interés y el único pago extra que ellos requieren corresponde a una comisión. Otra ventaja en el tema de financiamiento a corto plazo es que los tipos de intereses nominales siempre o casi siempre son más bajos que la deuda a largo plazo. Además de todo esto, las cláusulas por pago anticipado también suelen ser menores. ¿Cuáles son las desventajas que podríamos mencionar en el caso del financiamiento a corto plazo? Es que uno de los riesgos que puedo mencionar es el riesgo de refinanciación y se debe a las dificultades que pueden encontrar las empresas al momento o a la hora de renovar sus créditos. El riesgo de refinanciación crece aún más de forma elevada a medida que el endeudamiento a corto plazo es mayor. Cuando hablamos de liquidez, no podemos dejar de mencionar lo que es la rotación de cuentas por cobrar. ¿Lo que son las cuentas por cobrar? Este es un indicador que permite conocer la cantidad de veces en que una empresa realiza las cuentas pendientes de cobro durante un periodo contable. Dicho en otras palabras, cuántas veces un negocio o una empresa logra convertir estos activos, o sea, las cuentas por cobrar, en liquidez. Esto permite a las empresas conocer tanto la cantidad de veces en que se cobra durante el periodo, que normalmente va a ser un año, así como el tiempo que tardan los clientes en liquidar su deuda. A continuación, o en pantalla, podemos observar una de las fórmulas que nos indica la velocidad en que una empresa cobra sus cuentas, es decir, cuánto va a tardar en convertir estas cuentas en liquidez. Y esta fórmula es la fórmula de la velocidad, que está conformada por el total de las ventas netas al crédito dividido a la suma de saldo inicial de cuentas por cobrar más el saldo final de cuentas por cobrar, y esto dividido en 2, y eso nos va a generar lo que es la velocidad en que las empresas convierten estas cuentas por cobrar en liquidez. Ya conversamos un poco acerca de las cuentas por cobrar. Ahora hablaremos un poco acerca de la rotación de cuentas por pagar. El índice de rotación de cuentas por pagar es un indicador que debe medirse periódicamente y registrarse en el plan de negocios de una empresa y no puede faltar en la misma. ¿Para qué? Para comprobar ante inversionistas o entidades financieras cómo está operando el flujo de efectivo o liquidez dentro de la empresa. La rotación de cuentas por pagar genera el número de días que la empresa tarda en pagar a sus proveedores y acreedores las deudas adquiridas. Algo que hay que resaltar es que, al igual que en la rotación de cuentas por cobrar, existen múltiples factores que afectan esta razón, por la que su análisis y comprobación se vuelve complicada. Para los inversionistas, esta métrica o este indicador sirve para determinar si una empresa tiene suficientes ingresos o efectivo para poder cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo, lo cual es importante o es clave para decidir si invertir en ella o no invertir en esta empresa. Las empresas pueden usar este indicador para saber si deben extender una línea de crédito contraída con proveedores o, en su defecto, solicitarla. En pantalla podemos observar una de las fórmulas utilizadas, que es una de las más
comunes y fáciles de implementar, lo que corresponde a lo que es la rotación de cuentas por pagar. Es el total de compras totales a proveedores dividido al promedio de cuentas por pagar. Hablemos un poco del acceso a mercados de dinero. Esto habla básicamente de los mercados financieros, de un espacio físico o virtual en el cual se intercambian activos entre agentes económicos. En este caso existen riesgos de todo tipo. Empecemos con el riesgo inherente. El riesgo inherente sabemos que es el riesgo que, aunque apliquemos todos los mitigadores, siempre va a existir. Esto, pues el riesgo inherente puede ser pérdida, no recuperación, no haya liquidez. El riesgo siempre va a existir. El riesgo de la inversión es parte del riesgo inherente, que nos habla de que las capitales deben ser fuertes para soportar ya sea caída de inversiones, caída de acciones. También la liquidez que pueden tener. Si no tienen capitales fuertes y su liquidez en la inversión no es fuerte, puede llegar a una pérdida total del patrimonio del capital, ya que las acciones compradas no pueden tener la liquidez que exigían los inversionistas. Los mitigadores que se pueden aplicar en este caso es que el acceso a la compra de acciones puede ser por medio de una persona capacitada, por medio de un agente al cual nos puede capacitar y nos puede orientar. O la compra se puede hacer también de forma individual, pero ahí sí que si no evaluamos los mercados podemos perder todo. Y sabemos que estos mercados y el acceso al mercado de dinero funcionan por la oferta y la demanda. Si no existen personas que quieran comprar mis acciones y no existe a quien yo pueda venderle, la oferta y la demanda no existen, por lo tanto las acciones pueden caer y reducir y caer a pérdidas. Ahora veamos la gestión y el control del gobierno en relación a los riesgos. El control y la gestión de los riesgos es el proceso diseñado para gestionar los riesgos de acuerdo a los parámetros de la empresa. La gestión y el control de los mismos debe ser objetivo principal de la dirección y del gobierno. ¿Por qué? Porque los objetivos de una buena gestión nos llevan a cumplir los objetivos de la empresa, porque reducimos y tenemos los mitigadores para que el riesgo negativo sea bajo, y cuando tenemos un riesgo negativo bajo podemos cumplir objetivos de la misma. También la gestión y el control de los riesgos nos llega a proteger el patrimonio. ¿Por qué? Porque si no controlamos los riesgos podemos caer en fraudes que nos pueden estar cometiendo. Esos fraudes nos pueden poner en riesgo el patrimonio. También evitar efectos negativos. En base a los mitigadores que se puede aplicar la empresa en todos los ámbitos, se pueden evitar los efectos negativos que nos pueden llegar a desequilibrar en el patrimonio y nos pueden llegar a no cumplir los objetivos. También la gestión y el control nos lleva a minimizar su impacto en la empresa. Muchas veces los riesgos pueden llevar a quiebras de empresas porque no fueron gestionados a tiempo, no le dieron el seguimiento debido y sobre todo no aplicaron controles. Entonces, si se gestionan en estos 4 pasos que tenemos acá, podemos llegar a ser una empresa sólida con mitigadores que nos reducen el riesgo del impacto negativo, pero sobre todo cumplir los objetivos planeados al inicio de cada periodo fiscal. Continuando con la exposición, marco de gestión de riesgo de liquidez. Este es un tipo de marco que instituciones financieras aplican. En la actualidad, los mercados tratan de concientizar a que se tenga su ejecución en todos aspectos. El riesgo de la liquidez global, el empeoramiento de la calidad de los activos, la preocupación en la optimización de la estructura financiera y la liquidez en las decisiones de negocio. Empecemos con el primero. ¿A qué nos referimos? Un ejemplo es cuando se tiene activos financieros de una persona residente y dichos activos financieros los tiene invertido con otra persona que no sea residente. Ese es un riesgo que se puede sufrir. Otro ejemplo, ahora con empeoramiento de la calidad de los activos, es cuando una entidad bancaria otorga un préstamo a una persona
y espera que sea devuelto a cierto tiempo dicho préstamo con los intereses y esa persona no los devuelve. Esto implica que la entidad tenga que provisionar y poder soportar esa pérdida. El otro es crecimiento por la preocupación en la estructura financiera. Es cuando la entidad no logra obtener financiamiento tanto interno como externo. Y por último, la liquidez en la decisión de negocio. Esto me refiero cuando las decisiones que se toman en la institución se espera que se tenga una rentabilidad o que su liquidez sea pronto. Debido a estas situaciones es que organismos reguladores y supervisores han pedido que las entidades tengan que aplicar ciertos requerimientos, los cuales son la medición, el control y el reporting de riesgo de liquidez. Derivado de esto es que los marcos de gestión van teniendo una evolución con el tiempo. Ejes principales del marco de gestión son los siguientes: gobierno, organización y funciones, políticas y principios, métricas, metodologías y límites, estrés, test y plan de contingencias y por último, reporting y herramientas. Organización y funciones. Es un eje del marco de gestión de riesgo de liquidez. El modelo organizativo para la gestión y el control de riesgos tienen dos principios fundamentales, los cuales son la involucración de la alta dirección y la segregación de funciones. Debido a esto, las entidades hacen énfasis en algunos aspectos, los cuales son los siguientes. Continuando con los aspectos que las entidades hacen énfasis. Aspecto de organización. Las entidades refuerzan la publicación interna de las estrategias y políticas establecidas por el Consejo de Administración con relación al riesgo de liquidez. Es importante que también se informe sobre estas estrategias al CEO, que es el director ejecutivo, y a los miembros del ALCO. Los miembros del ALCO son un comité de activos y pasivos, y ese comité es creado con el fin de facilitar la práctica de una buena gestión financiera eficiente de activos y pasivos. El siguiente aspecto es: las entidades establecen controles y actuaciones para garantizar que las funciones de originación y gestión estén claramente segregadas de aquellas de control y supervisión. Es importante que las entidades tengan una adecuada segregación de funciones. Siguiente aspecto: la dirección financiera se encarga de analizar y gestión de riesgos de liquidez de acuerdo con las decisiones adoptadas por el ALCO. Y por último está la dirección de riesgos. Identifica, mide, analiza y controla el riesgo vigilado, el apetito al riesgo establecido por la alta dirección. El apetito al riesgo es la cantidad de riesgo que una entidad u organización está dispuesta a asumir para poder alcanzar sus objetivos estratégicos. Políticas y principios. El objetivo de las políticas y principios es optimizar el balance y las cuentas de resultado, proteger el margen financiero y el capital y gestionar la liquidez estructural. Cabe mencionar que las entidades dan mayor relevancia a la definición y al control del cumplimiento de los principios básicos para la gestión y el control de riesgo de liquidez. Uno de los principios básicos son los siguientes: riesgo de liquidez. Se trata sobre la gestión de todas las divisas dentro de los límites permitidos por el Consejo, o también la observación de un criterio de prudencia que permita asegurar la continuidad del negocio en los niveles normales de operación y en los de estrés. El siguiente principio es el costo de liquidez. En este se integran en los procesos de decisión, medición y del desempeño. El siguiente proceso es descentralización de gestión de riesgo. Este es para cumplir requerimientos por países o entidades subsidiarias sin perder de vista
la visión consolidada. Y por último está la intensificación de esfuerzos, que en esta se ven dos ejes: la gestión de liquidez intradía y la gestión de colaterales. Esos dos son como fuente de liquidez y el seguimiento continuo de indicadores. Una de las definiciones para la gestión de la liquidez intradía es cuando los fondos que tiene una entidad financiera puede acceder durante un día laboral para realizar pagos en tiempo real. Una definición para la gestión de colaterales es la gestión de bienes y productos dados en una institución financiera o comerciante. Por último, cabe mencionar que solo tomé en cuenta dos de los ejes del marco de gestión de liquidez, que es la de organización y función, y que es la de políticas y principios. Límites y controles. El banco deberá establecer límites a fin de controlar su exposición y vulnerabilidad al riesgo de liquidez, así como revisar periódicamente dichos límites y sus correspondientes procedimientos de refuerzo. Los límites deberán de estar adaptados al negocio atendiendo la ubicación, la complejidad de sus actividades y a la naturaleza de los productos, divisas o mercados en los que puede operar. El objetivo principal de establecer límites y controles dentro de una entidad es que ésta pueda afrontar momentos de tensión en el mercado, momentos de tensión en actividades propias del banco y hacerles frente al riesgo de liquidez. También podemos mencionar que estos límites y controles deben de estar orientados para que el banco pueda hacerle frente con su disponibilidad de liquidez a las necesidades de liquidez que éste tenga y que siga atendiendo a la población o al mercado en que opera de una manera eficiente. Stress testing, o pruebas de estrés o pruebas de tensión, son herramientas que deben permitir al banco analizar el impacto de los escenarios de tensión sobre la posición de liquidez, tanto en el grupo bancario consolidado como en las distintas entidades y líneas de negocio que lo conforman. Es importante mencionar que esto no solo le sirve al banco. Si el banco pertenece a un grupo financiero como tal, estas pruebas de tensión le pueden ayudar. El alcance y las frecuencias de las pruebas de tensión deberán de estar en consonancia con el tamaño del banco y sus exposiciones al riesgo de liquidez, la naturaleza de las operaciones que realiza, así como el tamaño de la entidad bancaria determinará la frecuencia de todas las pruebas que a este se le realicen. Existen varias metodologías para poder realizar las pruebas de estrés o de tensión. Una más reciente es el RDF, por sus siglas en inglés, que en español sería Dinámica de Riesgos hacia el Futuro, que es una solución informática o un sistema informático que le permite al banco analizar sus cifras financieras y realizar pruebas de estrés cada vez que ellos lo necesiten, tomando en cuenta escenarios como un deterioro macroeconómico o conflictos de devaluación de moneda. Plan de contingencias o un plan de financiación contingente, por sus siglas en inglés CFP, es la recopilación de las políticas, procedimientos y planes de actuación en respuesta a las graves distorsiones de la capacidad del banco para financiar puntualmente todas o parte de sus operaciones al costo razonable. ¿Qué debe contener este plan? Principalmente políticas y procedimientos para hacerle frente al riesgo de liquidez que éste pueda enfrentar debido a las condiciones adversas que pueda enfrentar, un continuo proceso de análisis del riesgo de liquidez de las operaciones que estén expuestas dentro de la entidad, debe estar orientado a la toma de decisiones o una respuesta rápida para enfrentar el riesgo de liquidez, así como los miembros clave del equipo responsable o las personas que van a tener la autoridad de toma de decisiones para evitar o hacerle frente al riesgo de liquidez. Sistemas de información. En su principio 13 de los principios para la gestión y supervisión del riesgo de liquidez de los acuerdos de Basilea nos establece que el banco deberá comunicar información suficiente sobre su gestión de riesgo de liquidez como para permitir a las partes implicadas mantener una opinión informada sobre la capacidad del banco para satisfacer las necesidades de liquidez. ¿Qué información se debe revelar dentro de este apartado? Los aspectos del riesgo de liquidez a los que se haya expuesto el banco y que éste vigila, la diversificación de las fuentes de financiación del banco,
la política de mantenimiento de las reservas de liquidez del banco, una explicación en el modo que se utilizan las pruebas de tensión, así como una descripción de los escenarios de tensión modelizados dentro de las pruebas de tensión.